Ya hemos de comenzar con el estudio de la palabra. Vamos a comenzar orando. Gloria al Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a clamar al Señor. Pues si no seguimos cantando. Aleluya. Vamos a ir en oración y vamos a hacer dos oraciones para entonces entrar en el estudio de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Y yo le voy a pedir a nuestra hermana María, si tiene oportunidad, de que nos haga una oración. Espíritu. Y vamos a hacer una segunda oración para que el Señor sea oramos por la hermana María y por la hermana Sonia. Oramos al Señor. Amén. Oramos. Dios de amor, Dios de bondad, Dios de infinita misericordia, gracias por lo que por gracia hemos recibido. Gracias por tu cuidado, por tu sostén, por tu protección y gracias por la bendición de poder estar conectados a través de este medio. Elevamos nuestra voz en clamor pidiendo que tú mantengas tu oído abierto al clamor de tu pueblo. Mira esta campaña de oración que tú has mandado. Te damos gracias porque tú tienes el control de todo, porque mi Dios amado, tú eres Dios todopoderoso, mi Dios. Te damos gracias porque tú tienes a este pueblo en tu noticia, porque a tiempo nos habla para que así nos preparemos en lo espiritual y en lo material, para lo que ha de venir, porque tú nos has hablado, mi Dios amado, que lo que viene es grande, mi Dios. Pero a ti clamamos, porque sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, son tiempos difíciles. Necesitamos de ti, necesitamos de tu cobertura. Cúbrenos, mi Dios amado, bajo tus alas de amor, porque sabemos que bajo tus alas de amor estamos seguros. Aquí está tu pueblo unido, te glorificamos, te adoramos, porque sin ti nada podemos hacer. Que nuestros oídos estén prestos a escuchar tu palabra, que podamos ser obedientes y someternos a ti, que podamos, Señor, cada uno pararnos en la brecha, peleando la buena batalla de la fe para echar mano de la vida eterna. Que esta campaña de oración sea de fortalecimiento espiritual y de grande bendición para tu pueblo. Que tus propósitos se hagan cumplir en cada una de nuestras vidas. Dirígenos, guíanos y que siempre podamos estar confiados en ti. Gracias, mi Dios amado, y en tu dulce nombre te he pedido todas estas cosas. Amén. Poderoso es el Señor. Santo tú eres, mi Dios. Te adoramos, Señor. Glorificamos tu santo y bendito nombre. Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Te damos, Señor, las gracias por la oportunidad que tú nos concedes, Señor amado, de estar, Padre, aquí unidos a través de esta plataforma, tomando este tiempo de oración y preparados para escuchar, Señor, tu palabra. Oh Padre Celestial, bendice a cada hermano que se ha conectado. Padre Celestial, los que aún han de conectarse, los que posteriormente han de escuchar, Padre Celestial, este estudio, que sea de bendición, porque sabemos, Señor, que tú, Padre Celestial, tienes palabra de bendición para tu pueblo en esta hora. Yo te pido, si alguno está enfermo, en necesidad, tú contestes, que tú suplas, Señor. Mira, los propósitos, Señor amado, de esta campaña, Señor, están en tus manos, Padre Celestial. Pero en esta hora venimos a pedirte por refugio. Señor, tú eres nuestro refugio. Dependemos de ti. Te necesitamos, Señor. Toma el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Que andemos, Señor, y vivamos conforme anduvo Cristo, Padre Celestial. Que busquemos llegar a la altura, Señor, de Cristo, como dice tu palabra.
Sé nuestro refugio, sé nuestra fortaleza, que donde quiera que vayamos tú estés con nosotros, que haya cobertura en nuestros hijos, que haya cobertura, Señor, en cada hermano, que haya cobertura en los ancianos, que, Señor, en tu pueblo, Señor, tú nos cubras, Padre Celestial, donde quiera que vayamos. Padre, sé tú nuestra consolación, nuestra fortaleza en cualquiera que sea la situación de nuestra vida. Oh Señor, y que cada día nos podamos acercar a ti, humillados, reconociendo, Señor, que dependemos de ti. Bendice, Señor, en esta noche este estudio. Señor, yo sé que tú vas a hablarnos, Padre Celestial. Abre nuestro corazón y que estemos dispuestos a recibir esa palabra poderosa que tú tienes para nosotros y podamos compartirlas con aquellos que tienen necesidad de la misma y que podamos vivirla, Señor, en nuestra vida cada día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, le damos gloria a Dios. Esta noche podemos congregarnos, poder estudiar la palabra. Le damos gracias al Señor que obra en medio nuestro. Sabemos que, amados hermanos, estuvimos orando por la prima de nuestro hermano Rocky, por Arlincita, y hemos visto, ¿verdad?, que todo ha ido bien y le damos gloria a Dios por ello. Damos gracias al Señor y pasamos en este momento con nuestro hermano Orlando. Gloria al Señor y el estudio de la palabra. Los bendiga. Un abrazo a cada uno. Amén, Dios, hermano, Dios les bendiga. En la noche de hoy vamos a entrar en otra doctrina. La anterior doctrina fue la doctrina del pecado. La doctrina que vamos a entrar hoy, y no la vamos a poder terminar en el día de hoy, ya que la doctrina de la salvación es una doctrina muy amplia. Y quizás toquemos unos temas, unos tópicos que sean un poco controversiales, y vamos a tratar de la mejor forma poder explicarlos, y si algo, ¿verdad?, no comprenden, pues poder, ¿verdad?, hacerlo saber. Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, tenemos que entender que todo el Antiguo Testamento nos presenta, especialmente los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco, nos presentan, ¿verdad?, que Dios creó el modo para que el hombre alcanzara, ¿verdad?, recobrara, ¿verdad?, lo que originalmente él creó en el Génesis, que el hombre tuviera, ¿verdad?, una intimidad, una comunión con Dios. Pero el hombre, por causa del pecado, esa comunión se rompió. Creó una gran brecha entre el hombre y Dios. Por ende, el hombre, todo lo que maquina hacia el mal, todos sus caminos nos llevan, ¿verdad?, hacia el pecado. Pero vemos en el Pentateuco que Dios crea diferentes medios que lo podemos llamar una sombra de lo que Cristo vendría a hacer. Vemos que creó un sistema, un sacerdocio en el Antiguo Testamento, y eso lo vamos a ver específicamente dentro del libro Levítico. Entre el mismo Pentateuco vemos el sacerdocio levantado. El problema del sacerdocio del Antiguo Testamento, que eran hombres con naturaleza pecaminosa, por ende no era un sacerdocio perfecto. Los sacerdotes tenían que hacer sacrificios para ellos santificarse, para después ellos llevar al pueblo los sacrificios que ofrendaba el pueblo. Los corderos que se sacrificaban constantemente, había que hacer sacrificios, no era un sacrificio perfecto. Tanto así que en un momento se volvió todo un ritual mecánico, pero no había una entrega total, no había una pasión, un amor de buscar, de acercarse ante la presencia de Dios, que en un momento dado el Señor dijo: estoy cansado de los sacrificios, estoy cansado de las ofrendas, mi pueblo, ¿verdad?, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por ende, nos lleva a pensar que
nuestro servicio a Dios, si no hay una devoción o una pasión, se vuelve, ¿verdad? Un sistema mecánico, un ritual sin sentido, algo que Dios no recibe, lo cual Dios no acepta, porque tiene, ¿verdad?, que haber una entrega completa del adorador hacia Dios para que Dios pueda recibir. Por ende, ya a partir del Nuevo Testamento con Cristo se crea, ¿verdad? Es el sacerdote perfecto, el único sacrificio. Él abolió con su sacrificio en la cruz, él abolió todo el sistema ritual del Antiguo Testamento porque tuvo cumplimiento en él. Por ende, vamos a entrar a hablar sobre lo que es el plan de salvación. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 12. Libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Y vamos a ver específicamente lo que es la esencia de la salvación. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es interesante. Dios nos lleva específicamente, nos da la potestad de ser hijos de Dios, pero hay dos requisitos esenciales. El primero, recibirle, y el segundo, creerle. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, 12, cuando dice, mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas personas llaman a Dios su padre, pero él llama a sus hijos, él le da potestad a sus hijos, a todos aquellos que le reciben, y todo lo que conlleva recibirle a Dios. Porque aunque sea un concepto que parece simple, recibir a Dios tiene una profundidad. Nos lleva específicamente a tomar su cruz y seguirle. Nos lleva específicamente a una obediencia. Nos lleva específicamente a que nosotros podamos desbordar y abrir nuestro corazón y recibir lo que es su voluntad. Y creer en Dios nos lleva específicamente creer, vive Dios, que su Hijo vive Dios, es el sacrificio, que por su sangre nosotros somos salvados. Tenemos que creer en ese sacrificio. Inmediatamente que yo creo en ese sacrificio y le puedo recibir, Dios nos da potestad. Y la palabra potestad tiene mucho peso, porque usted y yo no somos huérfanos. Usted y yo no tenemos que vivir desamparados, porque Dios nos da la potestad y él nos llama sus hijos, y todo lo que conlleva ser sus hijos. En ocasiones no podemos, no recibimos a Dios completamente porque no lo vemos, vive Dios, como ese Padre todopoderoso, que él puede obrar, que él puede glorificarse en nuestra vida. Y en ocasiones andamos vidas como si fuéramos huérfanos en el mundo. Y mencionando, es que soy creyente, pero vivo como un huérfano, teniendo una potestad de poder sentarme en la mesa con él, tener la potestad, ¿verdad? De llegar a Dios a un tipo de amistad, a recibir ese amor, recibir esa misericordia. Y eso, por eso es que tenemos que entender que el plan de salvación nos lleva, vive Dios, a volver a ser sus hijos. No simplemente hijos de creación, porque toda la raza humana son hijos por creación. Pero a lo que él le da potestad de ser sus hijos son todos aquellos que creen y le reciben. Por eso nuestra relación, cuando nosotros le aceptamos, cambia radicalmente, porque es, vive Dios, una relación de padre e hijos.
y todo lo que conlleva eso. Efesios 1:7. Miren todo lo que aplica la salvación, la esencia completa de la salvación. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice la palabra que por su sangre nosotros tenemos redención. Tenemos redención, nos redime, nos compra, nos saca, ¿verdad? El pecado lo que nos lleva es específicamente estar en el mercado de esclavos. Es un mercado de esclavos. Pero cuando Cristo nos redime, nos saca del mercado de esclavos, nos saca de la esclavitud, nos libera, somos completamente libres en él. Y eso es esencial, porque una de las cosas que nos lleva a sentirnos ser hijos, tener esa potestad, es que vivimos en libertad. Hay una libertad y todo lo que aplica a la libertad, nos tenemos que sentir libres, libres del pecado, libres de todas las tipos de cadenas que pueda el enemigo establecer, tener una libertad de adoración, una libertad de búsqueda, pero eso es teniendo una relación con él. Y eso es esencial, sí, libre de todo tipo de cadenas. Y cuando hablamos de cadenas, hay muchos tipos de cadenas. Hay cadenas de vicios, hay cadenas de depresión, hay cadenas de enfermedad, hay cadenas dentro de los hogares, dentro de los hijos, dentro de los matrimonios. El enemigo establece un sinnúmero de cadenas, pero en Cristo todas estas cadenas deben de ser rotas. Y tenemos que vivir en esa libertad, porque tengo que reconocer que por su sangre yo he sido redimido. Nos sacó completamente de ese sistema, de lo cual nos lleva específicamente hacia la perdición. Efesios 2, continuemos con Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Y esto es esencial. Nosotros somos salvos por gracia. Usted y yo no hemos hecho nada para ganarnos de su perdón. Nosotros no hemos hecho nada para alcanzar la gracia. Él nos redime, él nos compra. Soy salvo por medio de esa gracia. Y eso seguimos, ¿verdad? Abarcando. Hay otros elementos, ¿verdad? Que son la obediencia, pero vamos a entrar en ello cuando entremos específicamente a los mandamientos de Dios. Pero ahora vamos, ¿verdad? Solamente enfocarnos en lo que es la gracia de Dios. Pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y nos dice que somos hechura suya, somos parte de él, somos parte de su esencia, somos parte, ¿verdad?, de su cuerpo. Y él nos crea, él nos coloca un propósito, y esos propósitos son de buenas obras. Hay personas que dicen, yo le sirvo a Dios, pero yo no sé qué hacer. El Señor te dice que de antemano él preparó, él trazó unos propósitos en nuestra vida para que nosotros andemos en esas buenas obras. Por eso es esencial que cuando le servimos a Dios, como decía, ¿verdad?, nuestro hermano Melvin, Dios no nos llama específicamente a estar en banca, a estar, ¿verdad?, de espectador.
Dios nos llama para hacer buenas obras, para ser instrumentos de bendición. En ocasiones nos volvemos tan dependientes de decir, no, Dios, que Dios lo ayude, que Dios lo ayude, que Dios lo ayude, pero tú eres el instrumento, las manos de Dios en esta tierra para hacer el bien, para que las personas puedan sentir el amor de Dios, para que las personas puedan sentirse amadas, comprendidas, pero tú eres el instrumento que de antemano Dios llamó, preparó, limpió, santificó, justificó, para que tú pudieras servirle como instrumentos de bendición para otros. Esa es la esencia. La salvación no tan solamente nos redime, sino nos prepara con propósito para nosotros, ¿verdad?, hacer el bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Pedro te dice, reconoce que fuiste rescatado de una vana manera de vivir. Porque en ocasiones nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y nos volvemos engreídos. Pero el Pedro le dice, mira, reconoce que fuiste rescatado. Que fuiste rescatado. No puedo mirar al otro, al pecador, específicamente por debajo de mi hombro, como si yo hubiera sido, ¿verdad? Como si Dios no me hubiera rescatado, no me hubiera salvado. Tú estabas en el mismo hoyo que él. Tú tenías la misma sentencia que él, que era la sentencia de muerte. Fuiste rescatado. Reconoce de donde Dios te sacó. Y te sigue. Vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros recibimos una naturaleza pecaminosa desde Adán, donde todo gira alrededor de las cosas materiales, del oro, la plata, el dinero, todo lo que es materialismo. Pero él nos dio por medio de su sangre, por medio de su redención, su sangre preciosa, para que nosotros fuéramos libres. Las cosas materiales son necesarias, pero no provocan salvación en mi vida, sino la sangre de Cristo. En ocasiones nos desvivimos por lo que es el materialismo. Es más, hay personas que prefieren ofender a Dios, fallarle a Dios, que a sus propios empleos. Porque dicen, no, si fallo aquí me votan. Pero si le fallo a Dios, pierdo lo más esencial de mi vida, la salvación. No te digo que seas un irresponsable en tus áreas de trabajo, pues tienes que dar buen testimonio, pero tengo que entender que las cosas espirituales son primero y Dios te proveerá y te suplirá en las cosas materiales, pero primero tienes que ser obediente a Él, fiel a su obra. Miren, este tiempo me ha llevado a mí a recapacitar mucho, porque a muchas personas uno como que les dio les dio, ¿verdad? Esa libertad
de ponerlos a trabajar dentro de su obra, dentro del ministerio, y uno les dio posiciones, partes. Pero de la noche a la mañana decidieron soltar todo, dejar todo, irse. Ni siquiera se despiden, ni siquiera dieron ni cartas de renuncia. Dejaron todo, lo soltaron todo para irse a otro lugar. Y yo le digo, eso lo hubieran hecho en su área de trabajo. Si yo lo hago en mi área de trabajo, me ponen abandono de trabajo. Y no puedo, ¿verdad? De nuevo, ejercer como maestro en el bajo departamento de educación por abandono del trabajo. Pero es fácil abandonar las cosas de Dios, porque no es las cosas de Orlando ni las cosas de Edwin, porque la iglesia no son de los pastores solamente administran lo que Dios da. Pero al final y al cabo, si Dios quiere sacarnos y colocar a otro, es en su potestad. Y yo no soy nadie para decirle a Dios, aquí me quedo plantado, aquí yo no me saco. No, Dios me saca, me quita, me lleva al lugar donde sea esencial. Pero yo solamente soy un vaso, un instrumento. Y muchas personas soltaron, dejaron todo. Fallaron a la confianza. Por irse y dejar la grey de Dios, dejar la obra de Dios así suelta. Aunque se vayan a otra grey, eso no es de agrado de Dios. Cuando hablamos del término salvación, mi hermano Orlando, hay que pensarlo bastante bien. Hay que pensarlo como siervos de Dios de una manera sensata, porque verdaderamente hay tantas cosas en juego cuando hablamos de la salvación que fácilmente podemos perder nuestro... Por eso es que yo hay momentos que digo que hay gente que descansan en que la misericordia de Dios es infinita, pero es para aquellos que hacen conforme a la voluntad de Dios. Una vez tú, hermano, tú te vas en contra de lo que por voluntad de Dios, y yo digo, si Dios te puso aquí es para trabajar aquí. Si Dios te ha llamado es para que tú labores en medio de la obra. Si tú estás buscando, o sea, algo adicional, tienes que ir ante la voluntad de Dios y que Dios te dé paso para las cosas. Cuando haces las cosas por tu propio capricho, estás invalidando el obrar de Dios en tu vida y lamentablemente puede irse en riesgo nuestra salvación. Y eso hay que tomarlo demasiado en cuenta, porque yo no, ni el hermano Orlando, ni yo vamos a ofrecer salvación. Nosotros, como decía Orlando, no somos indispensables en la obra de Dios. A Dios le ha placido este barro que somos nosotros utilizarlo en este tiempo. Pero llegará un tiempo en que el Señor buscará a alguien más para trabajar en medio de la obra, porque no somos indispensables ni descansen nosotros. La viña es de Él y Él va a obrar como Él quiera. Es así. Y ahí entra una pregunta. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos salvó? Y ahí entramos, ¿verdad?, a grandes ligas. Vamos a Isaías 48, versículo 9. Y nos vamos a leer también el versículo 11. Isaías 48, versículo 9 y 11. Miren cómo dice el versículo 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Miren cómo el versículo 9
No es que yo sea gran cosa o yo sea la Coca-Cola del, porque hay muchos creyentes que se creen Coca-Cola del, no, Dios me llamó porque soy el instrumento de los últimos tiempos, soy lo más grande, la palabra. No, Dios te dice en el versículo, en este versículo, por amor de mi nombre, es Dios, por amor de mi nombre, es que yo quité mi ira sobre ti. Para alabanza mía, yo me reprimí, me retuve de no destruirte. No es para honra mía, ni para la gloria mía. O como decía, no es que yo sea la última pesicola. No te creas engreído. Yo me retuve para no destruirte. Yo retuve mi ira porque es por amor a mi nombre. Se dice Dios, así mismo, por amor a mi nombre. Versículo 11, versículo de Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque esto trastoca el orgullo de muchos, de muchas personas. Por mí, refiriéndose a Dios, por mí, por amor de mí mismo, refiriéndose a Dios, lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Miren cómo dice el Señor, por amor a mi nombre, por amor a mi palabra, porque mi palabra es un compromiso, tiene peso, pero Él lo hace por amor a su nombre y por amor a lo que Él estableció, por amor de su palabra, no específicamente porque yo sea la gran cosa. El Señor dice, no, mi palabra está comprometida. Hay algo demasiado poderoso en esta palabra que tú acabas de dar ahora mismo. Dios se valida a sí mismo en su palabra. Dios no retarda sus promesas ni deja caer por bajo su palabra. Dios lo sostiene. Dios mantiene su palabra. Nosotros somos los que nos tornamos atrás, pero Dios siempre nos da el frente. Es así. Y quizás te diga, pero eso es en el Antiguo Testamento para los que quieren abrogar el Antiguo. Pues miren, el mismo, las mismas palabras o el mismo mensaje lo dice el Nuevo. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Que vean que tanto Antiguo y Nuevo se respaldan uno al otro. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, lo cual nos hizo aceptos en el amado, que Él dice, para alabanza suya, para la gloria suya. Él nos hizo aceptos en el amado. Lo mismo que dijo Isaías, lo mismo que está diciendo Pablo, que es para su honra, para su gloria. Por ende, ese es el propósito de la salvación. No es que yo sea gran cosa, sino que Dios se retuvo para no destruirme. Y Él lo hizo por su nombre y Él lo hizo para su gloria. Y sé, ¿verdad?, que estos versículos son fuertes. Y no se mencionan mucho porque tocan el orgullo de muchos predicadores. Pero la palabra de Dios es así. Ok, cuando hablamos de la gracia, tenemos que entender que hay una multiforme de gracia. Hay una gracia que se le llama la gracia común, y yo llamo gracia común, es la gracia que Dios le da a toda la raza humana. A toda la raza humana. Pero hay otra gracia que es la gracia salvadora. Son diferentes. Ambas son gracias. Vamos a ver ejemplos de la gracia común. Romanos 2:15. Dios provoca la gracia común para establecer específicamente unos controles a la raza humana. Miren, la palabra de Dios dice que llueve para los justos y los injustos. ¿Sabe? Hay cosas que Dios hace, que es gracia para toda la raza humana, y toda la raza humana, le sirva o no le sirva a Dios, le es recibida.
Vamos a ver en Romanos 2:15. Esta gracia está sobre todo ser humano. Romanos 2:15. Mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole de sus razonamientos. Dios puso su ley, su moral en todos los corazones humanos. Por eso todos los seres humanos tienen un estado de conciencia. Que muchos, por causa del pecado, esa conciencia la han cubierto y viven sin una conciencia moral. Por eso es que hay personas que hacen el mal y siguen haciendo el mal y como que no hay en ellos un cargo de, como dice por ahí, un cargo de conciencia, solamente hacen el mal. Pero Dios puso en todos los seres humanos un carácter moral dentro de su conciencia. Por eso es que cuando Dios llame, nadie se puede justificar. ¿Por qué? Porque dentro de todo corazón había una conciencia. Y eso Dios lo coloca para refrenar que el pecado siga aflorando mucho más. No tan solamente abarca la gracia común dentro de lo que es la conciencia, que es gracia porque Dios lo colocó en el corazón humano, en la conciencia humana. Pero también hay una gracia común por parte de los padres. Por parte de los padres. Y miren lo que dice la palabra. Proverbios 2, versículo 1 al 5. Hijo mío, si recibiste mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere voz, si como la plata la buscares y si le escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto lo está hablando un padre que le da a sus hijos, la palabra, los mandamientos a sus hijos y los lleva para que ¿qué? Para que ellos busquen y sigan el camino del bien. Dios le da a los padres ese tipo de gracia para que conduzcan y dirijan a sus hijos. Pero vivimos en una sociedad que queremos, ¿verdad?, que moralmente las escuelas guíen a nuestros hijos. Queremos que moralmente nuestros hijos aprendan de YouTube, que moralmente aprendan de sus amistades, de sus, del vecino. Pero nuestra obligación como padres es encauzar y dirigir a nuestros hijos para que ellos sigan prudentes, que clamen a la inteligencia, que busquen como plata, que escudriñen como tesoro, para que encuentren el temor de Jehová. Es una gracia de Dios, de lo cual Dios utiliza a los padres para que encaucen a sus hijos. Eso es para que no sigan otra generación. En ocasiones nos pasa cuando Elías y Eliseo, Elías pudo transmitirle a Eliseo sobre lo que es unción y presencia de Dios. Y Eliseo la tenía, pero Eliseo fracasó porque no pudo transmitirle a su siervo esa presencia, esa unción, y por eso su siervo se perdió. No hubo transmisión, la misma transmisión que había entre la generación de Elías a Eliseo, eso se transmitió, pero Eliseo no pudo transmitirle a su siervo. ¿Saben? Hay una generación que no ha podido transmitir
Yo digo que nuestra generación es la generación de Eliseo. Se ven muchos milagros, más que en la generación de Elías. Más. Y Dios glorificándose de manera poderosa en esta generación. Pero ha sido una generación que no ha podido transmitirle a la próxima generación sobre esto, sobre la unción, poder, búsqueda. Y se está levantando una generación nueva, de lo cual tiene falta de unción, falta de búsqueda, y no está sólida dentro de la palabra de Dios. Por eso es que esta generación es la generación de Eliseo. No hemos podido transmitir. No hemos podido transmitir. Y en eso estamos fallando. Pero siempre digo, ¿verdad?, que Dios se ha de glorificar. Y si hay una palabra que nuestros jóvenes verán visiones, es porque tiene que haber un gran avivamiento, en el pueblo de Dios, que podamos romper esa brecha generacional para que la próxima generación sea una generación de visiones, una generación de sueños, una generación profética, de lo cual, ¿verdad?, la unción de Dios esté sobre nuestras simientes. Este versículo es bien controversial y es que Dios pone una gracia sobre lo que son los sistemas de gobierno. Vamos a entrar de gobierno. Romanos 13, versículo 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres? Pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Esto es importante. Lleva la espada. Lleva la espada. El gobierno lleva la espada. Miren, una de las cosas que los siervos de Dios está llamado, siempre y cuando no se levanten leyes en contra de lo que es los mandamientos de Dios. Ya ahí no estamos, ¿verdad?, en obedecer al hombre, pero cuando se establecen leyes, nuestro llamado es hacer el bien, hacer lo bueno, y no tendré problemas con los magistrados, porque los magistrados, esas autoridades, esos gobiernos son todos puestos por Dios y todos llevan la espada. Cuando dice lleva la espada, ahí hay una gran controversia, porque al llevar la espada es que tú puedes sentenciar, y la espada sentencia a muerte. Y lo que habla es de la pena capital. Tienen la capacidad de aplicar pena capital. Por eso ese versículo es bien controversial cuando habla de la espada, porque no está hablando de pena capital. No voy a entrar en ese tema si es o no es, si la iglesia tiene que aceptar lo que es la pena capital, pero por ende, Dios, lo importante de aquí es que toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Y si yo no quiero tener problemas, pues yo no puedo, ¿verdad?, tener, como dicen por ahí, no puedo ser desobediente a lo que son ciertos tipos de leyes. Yo no puedo embaucar, yo no puedo, por más cristiano que sea, yo no puedo ser tramposo, yo no puedo eso, porque si me meto en un problema legal, pues merecido lo tengo. Porque hay muchas personas que un tema, ¿verdad?, bien delicado.
Miren, han habido dentro de la iglesia que han habido abusos de menores. Y a veces han ocurrido y la iglesia se levanta a defender a X o Y personas dentro de la iglesia que es un abusador de menores. Es un abusador de menores o abusador a sus esposas o abusador. Y tú ves la iglesia que hace ofrenda para sacar al líder de eso, de las cárceles, porque está, mire, si la persona lo hizo el mal, tiene que ser sentenciado. La iglesia no puede respaldar lo malo. No puede respaldarlo. Por eso digo que es delicado. Por eso es los gobiernos están para aplicar una sentencia. Si no quieres entrar dentro de esa sentencia, haz lo bueno. Haz lo bueno. Y eso, por eso es bien delicado este versículo sobre lo que es los gobiernos. Pero vamos a seguir, porque ya se me está viendo el tiempo y no he terminado lo que quería traer hoy. Mateo 5:45. Mateo 5:45. Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Esto es gracia común. Todos se benefician de la lluvia. Todos se benefician de todas las cosas creadas por Dios. Pero no todos reciben lo que es la gracia salvadora, que esa es una gracia especial y es para sus elegidos y en lo que él predestinó. Y ahí entramos en otros temas que son bien, entran entre mucha controversia, lo que es la elección y lo que es la predestinación. Son temas, ¿verdad?, muy profundos, pero vamos a ver lo que es la elección. Efesios 1, del 4 al 6. Efesios 1, del 4 al 6. Según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado. ¿Ven? Hay una elección. Dice la palabra del Señor que él nos escogió antes de que tú nacieras, antes de que tus padres se casaran o pensaran tenerte. Ya Dios te dice, yo te elegí. Yo te elegí. Y esto es esencial. Es que hay una elección. Hay un escogido. Dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro y afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos al amado. Y ahí nos habla dentro de ese versículo que hay una elección y hay una predestinación. Cuando yo hablo de predestinación, tengo que entender que es el plan de Dios de manera anticipada. Ha ordenado todas las cosas que habrán de suceder, en esencial en lo que es respecto a sus elegidos. Eso es predestinarte. Eso es predestinarte. Que él anticipadamente, él ya te había elegido. Anticipadamente, él te escogió para su obra. Miren, yo no escojo a Dios. Él me escoge a mí. Yo no busco a Dios. Él establece lazos de amor para que yo le busque, porque por conciencia propia, por decisión propia, yo no busco a Dios.
No es que yo quiero ir a la iglesia. No es que tú quieras ir a la iglesia. Dios pone en tu corazón un sentir dentro de tu vida de buscar su casa, porque si no te quedarías viendo la Comay. ¿Me explico? Nuestra naturaleza, los que nos lleva específicamente es a las cosas mundanas. Pero Dios pone un sentir, nos escoge, nos elige, nos pone, ¿verdad? Su esencia, su presencia, su amor, para que nazca en ti un deseo de buscarle. Porque si no, ese deseo no nacería en ti. La escritura es clara cuando dice, no hay un solo justo, no hay nadie que me busque. Es que Dios tiene que poner algo en nosotros para nosotros tener ese deseo de buscarle. Por eso es cuando nosotros como personas ya no tenemos el deseo, tenemos que correr de buscar presencia de Dios para que eso caiga sobre nosotros, porque el enemigo lo que trata es específicamente de que tú no recibas ese lazo para tú buscar a Dios. Él va a tratar de jalarte para su lado. Es como una balanza. Es una balanza. Si no pones peso en un lado, el otro lado te va a llevar. Y por eso es siempre el peso va a tirar más hacia lo que es malo. Pero cuando yo dejo que Dios ponga peso sobre el lado bueno, la balanza empieza específicamente levantarse hacia el favor de él. Hacia el favor de él. No es porque como la balanza, no hay que buscar lados equilibrados, hermano. Yo no puedo buscar el lado equilibrado entre las cosas malas y las cosas buenas. La palabra del Señor dice, yo te doy, hay dos caminos, o el de maldición o el de bien. El que te pierde o el que te salva. El que te conduce a la vida o a la muerte. Pero en el servicio a Dios no hay zonas grises. Zonas grises, una mezcla entre blanco y negro, y quiero andar en lo gris. ¿Sabes? No hay zonas grises. Nuestro sí es un sí. Nuestro no tiene que ser un no. ¿Sabes? Dios habla, tú séme claro. No me andes entre dos aguas. No seas, ¿verdad? Ni frío ni caliente. ¿Sabes? Te habla que no puede andar en tibieza. Y te habla claro. Sé una cosa o sé la otra. Acéptame o no me aceptes. No, en ese tema de la predestinación, hay muchos que llevan a la predestinación específicamente a eso. Salvo siempre salvo. Lo que es la doctrina salvo siempre salvo. No es predestinación. La salvación es algo que realmente uno puede perder. Uno puede perder. Pero Dios sabe, cuando dice predestinado, es que Dios sabe anticipadamente los que le buscan genuinamente. Dios sabe, Dios establece un plan de salvación. Esto no quita que la persona tenga que creer en Cristo. Porque yo pensé, no, yo soy predestinado a ser salvo y no acepto a Cristo. Te perdiste. ¿Sabe? Es algo que una cosa no quita a la otra. El único camino que nos lleva a Dios es Cristo. Es el único camino. Dios establece un plan de salvación a toda la humanidad y más adelante lo veremos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A esos escogidos Dios los conoce. ¿Cómo uno lo sabe? Es un misterio. Entra dentro de los misterios de Dios. Miren,
Déjame ver si lo consigo. Ejemplo de Jeremías 1:5. Y con esto lo dejo. Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué hizo Jeremías para ser aceptado? Nada. No había ni nacido. Pero en Dios, él deseó que fuera Jeremías. Eso entra. Hay muchos versículos. ¿Qué somos nosotros que somos barro para decir al alfarero lo que él tiene que hacer? Dios decide a quién salvar y quién se va a perder. Y suena fuerte, por eso el de eso de la salvación es uno de los temas más difíciles, porque a veces uno dice, pero no es justo. Pero dentro de lo que es Dios, nosotros somos, dentro de lo que es la gracia de Dios, nadie se la merece, yo se la doy al que yo quiera dársela. Yo salvo a quien yo quiero salvar. Yo traigo al quien yo quiero traer. Y eso es lo que habla. Como yo como ser humano, lo que me debe de preocupar, sí, Dios conoce quién es, pero yo como ser humano, lo que me corresponde es buscarle, hallarle, creerle, servirle. Miren, una de las cosas fuertes, y dije que iba a terminar, miren, en los últimos tiempos, cuando Cristo venga, muchos profetas se levantarán y le dirán a él, pero por ti yo hice esto, por yo hice aquello. Y el Señor le dice, jamás te conocí. Y eran personas que le estaban sirviendo tantos años dentro del evangelio, profetizaban, hacían esto, hacían lo otro. Y eso mismo. Y el Señor te dice, y Dios en el último momento, es que yo conocí tu corazón. Tú nunca me buscaste genuinamente. Y porque hiciste esto, me vas a comprar mi gracia. Miren, un momento dado, los discípulos querían comprarle el don. Querían comprar el don. Y los mismos discípulos, ¿qué? Le tiraron tremenda maldición. Esto no se compra. El Espíritu Santo no se compra. Dios no se le compra con favores ni con nada que le traigamos. Porque dentro de su gracia, dentro de lo que es el plan de Dios, Dios le da el don que él quiere dar al vaso. Si Dios no me quiere dar el don de profecía, pues no me lo da, él no está obligado de dármelo. Si Dios no me llama a X o Y, tener X o Y talento, X o Y don o X o Y posición, Dios es el que decide a quién se lo va a dar y no le tiene que dar cuenta a nadie de lo que él da, porque lo que él da lo dio por gracia. De la misma forma que si Dios te lo da, Dios también te lo puede quitar. Hermano Melvin. Una cosa tenemos que tener bien en claro, que es que cuando usted habla sobre que Dios le da la salvación al que se la quiera dar, pero una cosa tenemos que tener bien claro, no porque haya nacido dentro de la iglesia quiere decir que ya estemos salvos. Estoy de acuerdo con sus palabras, pero una cosa es que estemos toda la vida dentro de la iglesia y ya tengamos la salvación. Otra es, como usted dice, que seamos profetas o Dios nos use diferentes dones o talentos y ya con eso obtenemos la salvación. Ahorita tenía una pregunta que dentro de esa balanza, ¿dónde está el libre albedrío de cada persona? También tenía esa pregunta para hacérsela ahorita, pero no se la hice, ¿sabe? Porque pues hay una balanza en que te inclina hacia
la perdición o la salvación, pero entre eso está el libre albedrío que tiene cada persona. O sea, que pues hay que ver todas esas cosas. El libre albedrío siempre está entre coger el bien y escoger el mal. Dios no obliga a nadie a tu amarle o a tu aceptarle. Tú tienes tu libre albedrío. Eso es un tipo de realidad, Pero cuando reside específicamente que Dios conoce y Dios entiende y Dios elige, Dios escoge, eso solamente le corresponde a Dios. Yo como persona, yo debo de escoger el bien. Pero ¿qué sucede? Hay una naturaleza que me dirige al mal. Pero Dios es el que pone en mí para yo seguirle. En pocas palabras, mientras más yo busque presencia de Dios, mientras más búsqueda yo tenga de Dios, mis elecciones siempre irán dirigidas a favor de Dios y no hacia eso. Pero es claro, siempre hay un libre albedrío, pero Dios salva y Dios da misericordia a quien Dios quiere darle. Eso no quita obediencia, eso no quita creer, eso no quita recibirle, porque sin eso nadie entra. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie podrá recibirle, nadie podrá. Eso, la predestinación no quita una cosa, por eso quise separar lo que es salvo, siempre salvo, porque definitivamente no es porque yo sea hijo del evangelista, ni tenga 20 años dentro del servicio hacia Dios, nada de eso salva. Nada, ni congregación, nada de eso salva. Te ayuda. Y el mismo Pablo decía, mira, yo deseché todo esto por amor a él, pero él todo eso lo utilizó para amor, para la obra del Señor. Él no desechó el conocimiento, él no desechó su ciudadanía, pero él no le dio importancia a esas cosas, sino que utilizó esas cosas para la gloria de Dios. Y ahí es que reside específicamente cuando nosotros nosotros podemos utilizar todos nuestros talentos, nuestro entendimiento, nuestros diplomas, no es para tu gloria, sino para su gloria. Ahí está la diferencia. Esa es la clave. Usted la acaba de decir, que tenemos que vivir cada día como si fuera el día de tu salvación. Cada día de nuestras vidas tenemos que vivirlo y aferrarnos a Dios como si fuera el día de nuestra salvación. Todos los días de nuestra vida tenemos que vivir en esa búsqueda. Es así. Pero lo que yo quiero que puedan entender, que siempre tenemos que vivir como elegidos y escogidos. Pueblo santo. Eso es lo que yo me debo de preocupar. Este tema es bien de eso, porque vamos para el próximo miércoles, vamos a tratar el caso de Judas. Porque Dios lo cogió para perdición. Y ese es un caso súper bien delicado, pero vamos a verlo el próximo miércoles, porque si entro ahora no me va a llevar otro tiempo más y es bien controversial. Nada, para el próximo miércoles continuamos el tema. Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La escritura, amados hermanos, en ella misma esencia que nos llena y nos conforta, y verdaderamente es necesario que cada día, hermanos, luchemos por nuestra salvación. Hay que buscar nuestra salvación, hay que luchar por ella para que podamos alcanzar esa vida eterna. Por eso, mis hermanos, mantengámonos buscando esa presencia divina, la cual la alcanzamos
acercándonos cada día al Señor a través de la oración. Como dice nuestra hermana Sonia, con temor y temblor, porque puede ser, amados hermanos, que nos amanezca el día en el que el Señor nos llame. Así que oramos al Señor en esta hora, le damos gracias al Señor, le damos gracias a cada hermano en esta noche. En el día de mañana nos reunimos y oramos nuevamente por la campaña. Así que clamamos al Señor en este momento. Me acompañan a orar. Padre bueno, Dios eterno, te adoramos, te damos gloria a ti, oh Señor. Padre, te pedimos, Señor amado, oh Jehová, tu bendición. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos, Padre amado, escudriñar nuestro ser, podemos escudriñar nuestro interior, saber, Padre amado, Señor amado, oh Jehová, Padre amado, las bendiciones que hay señaladas para nosotros y que cada día tenemos que buscarlas de más cerca. Padre amado, Señor, en este tiempo de oración, Señor, danos un encuentro contigo a través de tu palabra, Señor, y que esa palabra vivifique nuestro ser, esa palabra nos llene, Señor amado, oh Padre amado, con tu presencia. Padre, bendice a nuestro hermano Orlando, continúa capacitándole, Señor amado, oh Jehová, y que en medio de su vida, Padre amado, tu presencia se deje sentir constantemente. Padre, si alguno está enfermo, pon tu mano, cobíjanos, abríganos, abrázanos en ti, oh Jehová, y que, Padre amado, aún en el silencio de la noche podamos descansar, pero, oh Señor, meditando en tu grandeza, meditando en tu y sabiendo, Padre amado, que constantemente tenemos que estar conectados contigo. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis hermanos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios bendiga, buenas noches. Dios bendiga. Dios bendiga, bendiciones. Buenas noches. Igual, igual. Buenas noches. Dios bendiga. Bendiga. Amén.